Hola de nuevo. Seguimos con nuestro magno evento Reformas Fiscales 2024. Ahora queremos presentarles a Jesús Milla. Jesús es contador público especialista fiscal por parte de la UNAM. Es socio director de Milla y Arufe Asociados SC, despacho dedicado a la asesoría fiscal, contable y financiera. Además, es miembro de la Comisión Fiscal de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Bienvenido, Jesús. Hola, muchísimas gracias, Luca. Fue una brillante presentación, la verdad es que te luciste ahora. Bien, pues vamos a hablar ahora de un tema que es uno, yo creo que de los más complicados y de los que menos se aplica, que es el de intereses. Y también preparé una serie de información relacionada con la verdad que los aumentos de los impuestos que están en este año y que además también viene para el año siguiente, que dicen que no hay aumento de impuestos. En a ver el por qué considero yo que todos estos deben de ser, y sobre todo una equidad en este pago de las contribuciones. Bien, pues iniciamos entonces con lo que es, permítanme, exacta. Los intereses están en el capítulo 6 y en el capítulo 9 del título 4 de las personas físicas. En el artículo 34 aparece algo que no creo que hay muchas personas que no lo toman en cuenta, que deberían de tomarlo en cuenta y que es muy importante que ustedes conozcan. Nos establece que la persona física deberá acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio. Recuerden ustedes que la persona física y las personas morales tienen un interés nominal, se le resta la inflación y nos da un interés real, aquel que realmente acumulo y realmente deduzco. En el segundo párrafo dice, en el caso de intereses pagados por sociedades no consideradas integrantes del sistema financiero en los términos de la ley, y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de bolsa de valores, autorizados a mercados de amplia bursatilidad, ojo, los mismos se acumularán en el ejercicio en que se devenguen. Esto es muy importante entenderlo y vamos a platicar de lo siguiente. En primer lugar, estamos hablando de ese préstamo que hace la persona física, la persona moral o los socios, parte relacionada a su propia empresa, ¿de acuerdo? Porque dice que sociedades que no se consideran integrantes del sistema financiero, fuera de lo que es la institución bancaria, de lo que rige el Banco de México, entonces son una SA, una SDRL, una sociedad civil, sociedad cooperativa, etcétera, y que obviamente no estén garantizados con títulos valor que se coloquen entre el gran público inversionista. Voy a tratar de explicar esto de tal forma que ustedes y yo lo podamos comprender. Primero, vamos a hablar de un préstamo de una persona física, una persona moral de 100,000 pesos y un interés del 2% mensual. Tenemos dos, el inciso A y el inciso B. En el inciso A, la persona moral paga intereses en el primer semestre, mes a mes, en forma religiosa. En el inciso B, en el segundo semestre no paga los intereses. Bueno, por lo que respecta al inciso A, la persona moral acumula y deduce los intereses en crédito. No importa que los pague o no los pague, los reciba o no los reciba. Debemos saber y debemos de explicar perfectamente que ahora existen, pues obviamente, primera fuerza y segunda fuerza. La primera fuerza son aquellos que están ingresos de arriba de 35 millones de pesos y la segunda fuerza es aquella que tiene menos de 35 millones. Tenemos el segundo cuestionamiento. La persona física acumula y deduce los intereses al cobro o al pago. Asimismo, el propio artículo 134, segundo párrafo, establece
que la persona moral retendrá el 20%, lo referente al 135 segundo párrafo, salvo en el caso que la persona física deberá acumular los intereses en el mes de diciembre, como lo explicamos, al final del ejercicio. Entonces tenemos que estar muy pendientes con relación a esta parte. Si yo tengo unas cuentas por pagar de acreedores, pues obviamente, y es persona física, pues seguramente es de un préstamo. Y ese préstamo tendríamos que ver el contrato. Y se tuvo que haber pagado. Si no se pagó, entonces la persona física tendrá que acumularlo en crédito en su declaración anual en el capítulo 6 y capítulo 9, ya que los dos son un solo capítulo para efectos de la declaración anual. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un ejemplo de esta situación: préstamo de persona física a persona moral, contrato de mutuo con intereses, 1,000,000 de pesos, interés mensual 2.5, intereses mensuales de 25,000 pesos. Durante el primer semestre de 6 meses, la persona moral pagó los intereses. La persona física debió de pagar el impuesto sobre los intereses cobrados. Interés nominal 25, inflación inventada 900, interés real 24,100. Según el artículo 96, son 3,854.30 mensual. Hago la aclaración que en el caso de intereses, no me especifica en el capítulo 6, sino en el capítulo 9, que los pagos de intereses son semestrales. Entonces, tengo que calcular mes a mes los intereses y al final del semestre, en julio o en enero del siguiente año, tengo que hacer el pago, porque así lo especifica el artículo 134, capítulo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las personas físicas que prestó el dinero deberá acumular los intereses, no cobrados pero devengados en su declaración anual, ya que tendrá un ingreso acumulable a lo devengado. Entonces, mucho cuidado, porque si llega una auditoría a una persona moral y ve en este estado de posición financiera y ve que no se le ha pagado, va a mandar llamar, obviamente, a la persona física y le va a decir: ¿me acumulaste los intereses devengados no pagados? Pues entonces debiste de haberlo acumulado. Y por ahí empieza mucho de lo que sería la autoridad en la revisión que ahora está llevando mediante la inteligencia artificial. Continuamos. El promedio, vamos a hablar de un promedio de inversión en el banco, que es la que realmente es muy agresiva, ya que es una retención que está en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación y que ha ido modificándose durante todos estos años, y que ahora pues la primera solicitud de la Ley de Ingresos era un interés altísimo en contra de los ahorradores. O sea, entonces es muy importante ver, ya lo bajaron, pero vamos a ver unos ejemplos. Se considera el interés devengado no pagado, no sin considerar. Entonces, ¿cómo se saca el promedio ponderado? Suma de los saldos diarios de la inversión entre los números de días. Obviamente sin considerar los intereses devengados no pagados. Ahí están todavía. Si son devengados y reinvertidos, bueno, pues entonces quiere decir que sí se cobraron y se reinvirtieron. Entonces, a eso se refiere esta situación. Bien. Determinación de la pérdida de intereses que se podrá disminuir en los demás ingresos y su amortización. Cuando el ajuste por inflación sea mayor a los intereses obtenidos, o sea, un interés real deducible, se considera una pérdida.
La pérdida podrá disminuirse de los demás ingresos obtenidos en el ejercicio, excepto de aquellos a que se refiere el capítulo 1 y 2 del título 4. Este es agresivísimo. Imagínense que yo soy asalariado, tengo actividades empresariales y profesionales, que son las más comunes que tiene la persona física. Entonces, yo puedo deducir esa cantidad negativa que tengo a favor, pues hasta que tenga otros ingresos como arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos o de los demás. O sea, ¿por qué me lo quitas de la fracción 1 y 2? No, porque lo que quiero es que me pagues contribuciones. Entonces, toda esta situación sigue igual con la falta de protección que se tiene con relación a todos y cada uno de los contribuyentes, que la idea es que paguen contribuciones en contra de su patrimonio. Bien, la parte de la pérdida que no se hubiera podido disminuir en el ejercicio se podrá aplicar en los 5 ejercicios siguientes hasta agotarla, actualizada. Intereses percibidos menos ajuste por inflación, tengo una pérdida de 20,000. No voy a poder disminuirla si nada más tengo ingresos de salarios y actividades empresariales y profesionales. Bien, vámonos a lo que es el artículo 135 relativo a lo que marca la ley de ingresos en el artículo 21. Y vamos a hablar de varios ejercicios. Ahorita vamos a hablar del ejercicio 20 y 22. La tasa de retención anual a la que se refiere estos artículos es del 0.08% y nos dice cuál es la metodología, pero no tiene ningún caso, sino simplemente es ver qué me van a retener los bancos. Los bancos me van a retener el 0.08%, fíjense, no sobre el rendimiento de mi capital, sino sobre mi capital. Oye, espérame tantito. Acuérdate que yo pago sobre modificación patrimonial, pero aquí no me estás cargando la modificación patrimonial. Bueno, lo que pasa es que sí tienes la oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a suponer que yo tengo un ahorro de 10 millones de pesos, vendo todo, no tengo problema, digo ya no quiero, ya vivo solo. ¿Para qué pago casa? ¿Para qué pago cocinera, limpieza, jardín, teléfono, luz, etcétera? No, lo voy a invertir. Perfecto. Y lo voy a invertir en CETES, por ejemplo, del 7%, que ahorita está al 11 y cacho, ahorita conviene. 700,000 pesos. Entonces yo tengo un ingreso mensual, en teoría, de 58,333.33. Oye, con esto sí me puedo ir a una casa de adultos en plenitud, o galanes otoñales, o fuerzas básicas del INSEN, juventud acumulada, o como le quieran llamar. Y me va a sobrar, voy a ir a una casa extraordinaria. La inflación del 7.8, como así fue. Ajuste por inflación 780. Bueno, aquí tengo, oye, espérame tantito. Aquí tengo un interés real acumulable, no tengo un interés real deducible. Vamos a calcular, no tengo base, no hay ningún problema, se acabó. ¿Ok? Bien. Promedio de la inversión, 10 millones. Retención, el 8%. Si a mí me vas a retener el 8% y no tengo base, entonces ese sería un saldo a favor. Ese es lo que me da el 22 para el 23. Es importante considerar eso porque recordemos que en el segundo párrafo del artículo 150 establece que podría yo optar por acumular o no acumular lo que sería los intereses a favor. Entonces, si a mí obviamente me están reteniendo de más o reteniendo de menos, pues puedo ver la forma
de que esta retención del 80,000 pesos, pues es un saldo a favor que tengo que pedir la devolución. Y muchos no hacen caso, dicen, yo no quiero ningún problema. Mejor que se dé como pago definitivo. Es un error, les quiero decir, es un error. Pero hay que analizarlo punto a punto según el contribuyente. Artículo 21 para el 2023. ¡Ah, qué bárbaro! El 15%. Oye, ¿no dijiste que no iba a ser aumento de impuestos? ¿Por qué el 15%? Quiero decirles que también para 24 por ahí andaba un poco más alto, Entonces es excesivo, porque aparte si lo dejo pasar, pues se quedan con mi dinero. Entonces no hay que dejarlo pasar ahorita. Este año es importante que para la declaración anual del 2023 que se presente en 2024, tengamos esto porque de seguro nos va a salir un saldo a favor y puedo solicitar obviamente la devolución. Bien, los mismos 10 millones, intereses en CETES 7%, una inflación del 5%, y mira que me estoy yendo alto porque pues ya saben que la van a retener por ahí de no más allá del 4%, ajuste por inflación 500, interés real acumulable 200,000 pesos. ¡Ah, caray! Sigo teniendo los 58,000 pesos, ¿de acuerdo? Pero a esos 700 le quito 200, ya son 500. Entonces ya no voy a recibir 58, me van a hacer una retención. El cálculo de esos 200,000 pesos, según el artículo 96, de acuerdo, me da 33,384,02. Vamos al anual. Promedio de la inversión, 10 millones. Interés bancario del artículo 21, ¿sí? Son 15,000 pesos. Impuesto anual, 33,000. Saldo a pagar, 18,000. Entonces, mucho cuidado, porque una cosa es que salga todo ese interés de ese impuesto, que salga a favor o que salga a pagar, o que salga a pagar cantidad menor, que es lo que tengo que cuidar ahorita y que no se vaya como impuesto definitivo. Mucho cuidado. Acuérdense que el impuesto definitivo es cuando únicamente son intereses. Si tengo intereses y salarios, no es únicamente. ¿Sí? Entonces no nos vayamos con la finta del segundo párrafo del artículo 150, que habla de la opción de los famosos 400,000 pesos por la suma de intereses y salarios, que obviamente también habla cuando únicamente recibas salarios, pues no haces declaración, pero si recibes otro ingreso acumulable como sería intereses, según el artículo 150 último párrafo, pues tendrías la obligación de hacer declaración anual. Entonces tenemos que estar muy atentos a todas estas modificaciones, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver los efectos fiscales de las personas físicas. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a decir que esto es unas reflexiones que deben de tener nuestros diputados, ya que son los encargados de defendernos. Sí, son nuestros representantes ante el Ejecutivo. No es una oficialía mayor del Ejecutivo, sin cambiarle ni una coma. Nos están robando a nosotros y están robando a México, porque reciben un salario para legislar, no para firmar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de aquí en adelante por quién vamos a decidir que sean nuestros diputados. ¿Sí? Hay que buscar gente preparada, gente capaz, no neófitos, ¿sí? Que de ninguna instrucción académica. Por favor, hay que estar muy atentos. Bien. Ok, entonces,
¿Qué pasa con la deducibilidad del 47 o 53% de la fracción 30 del artículo 28? ¿Y a quién le pega? Pues le pega al trabajador y le pega al patrón. Pues no, que hay que defender al trabajador. ¿Qué dice? Porque esto viene desde el IETU. Y por lo que respecta al artículo 93 de la fracción primera a la fracción 17ª, las cuales enmarcan que hay dos tipos de exención, básicamente. La de la Ley Federal del Trabajo, de la fracción primera a la 17 de la Ley Federal del Trabajo, que marca lo que marca la ley, las horas extras, el aguinaldo, etcétera. Y otras concedidas por la llamada previsión social. Obviamente encaminada a otorgar satisfactores y a los trabajadores y a sus familias. Sería conveniente que para los patrones sea totalmente deducible, ya que cumplen con todos los requisitos que para disminución la base y el beneficio a la clase trabajadora y ambos actores de la economía salgan beneficiados. Que lo que se trata es que haga equidad. ¿Qué pasa con todo esto? Permítanme. Ok, miren, vamos a ver con relación al patrón que en la actualidad tiene este esquema de gravamen. Por el esquema actual, el patrón se ve afectado en un 52,87 de cada peso por estas partes exentas. Nos habla de la acumulación, le quitamos las deducciones, pero acuérdense que las deducciones del artículo 27 y 28, fracción 30ª, o es el 47 o es el 53. Le puedo restar la PTU y eso me da la utilidad. Le resto las pérdidas, me da un resultado fiscal. Le resto el ISR, la PTU y los no deducibles y me da la utilidad fiscal. Y de ahí, obviamente, lo que sería la utilidad fiscal neta. ¿Qué pasa cuando yo no puedo deducir algo? Bueno, cuando yo no puedo deducir algo, la base de la utilidad fiscal me da como resultado un 10% de pago de PTU, un desembolso financiero. Me da como consecuencia un resultado fiscal alto que me hace pagar el 30%. Ya llevamos 40 centavos de cada peso por esto que también para el trabajador le está causando un menoscabo. Pero aquí el que sale pagando los platos rotos es el patrón. Este patrón que nuestro poder ejecutivo se ha encargado de incentivarlo, de ayudarlo, para que cada vez sea más capaz y con mayor ganas de trabajar y de ganar dinero. Si esto lo llevamos a no deducirlo para la determinación de la UFIN, pues resulta que es un 12,86. Entonces, todos estos dineros que desembolsa el patrón con requisitos fiscales, que quiere pagar su impuesto y que el trabajador lo beneficia, pues el patrón paga 52,86 de cada peso por estos conceptos. Financieramente le vuelven a pegar al patrón y a los trabajadores. Son reflexiones de los que dicen que no hay aumento de impuestos. Al contrario, no están viendo ni por la economía del trabajador, ni por la economía del que mueve las ruedas de la economía de nuestro país. Otra de las cosas como pensamiento, la deducción inmediata de inversiones.
Ya salió para Acapulco muy acotada, que lo que reciban para la compra de mobiliario y equipo, nuevo o usado, ay, por favor, Secretaría de Hacienda y Ejecutivo, si yo compro un bien lo puedo deducir sea nuevo o usado, ¿de acuerdo? Durante esta época, de aquí a diciembre, siempre y cuando se los dé a alguna persona moral autorizada para recibir donativos. Ya sabemos cómo se las gastan, que todo tiene que ser a través del ejército, aunque sean otras personas o entidades que sean las que estén apoyando. Esto, obviamente, ¿quién le va a pedir al ejército cuentas? Su patrón. ¿Y quién es el patrón del ejecutivo? Por eso todo lo está manejando el ejército, según mi punto muy especial de vista. ¿De acuerdo? No podemos pedirle en qué lo gasta y cómo lo gasta y por qué lo gasta, porque solamente lo puede pedir el ejecutivo. ¿Es alguna maña? No, no podemos pensar de eso. Siempre nuestro ejecutivo es una persona bien razonada y bien intencionada. Bueno, el permitir determinar para estos efectos el reparto de dividendos, el permitir que para la base del cálculo sea deducible el porcentaje máximo autorizado para la deducción de inversiones, con un esquema parecido al de la CUFIER. ¿Cuál es la CUFIER? La cuenta de utilidad fiscal de las energías renovables. Recordamos que existe la CUCA, la CUFIN, y que para determinar el dividendo teníamos nosotros también los impuestos que no pagábamos durante los años 99, 2000 y 2001 del 3 y del 5%. ¿De acuerdo? Entonces, para estos de las de energías renovables, les permitían hacer la deducción, que son deducciones muy fuertes, que obviamente en la depreciación pues daba como consecuencia, al ser inmediata, no haya utilidades. Entonces les permite, hasta la fecha, que para estos efectos nada más de la utilidad base para dividendos, que sería obviamente la parte exenta, les permite que para que exista una utilidad y se pueda repartir, que en lugar de aplicar para esta base la deducción inmediata, se aplique los porcientos máximos y claro, ahí me puede dar una utilidad y que se pueda repartir. Entonces sí lo puede tener, por supuesto, ¿de acuerdo? Y además utilizamos con esto que esta maquinaria y equipo, aumentar las ventas y productividad a los que venden la maquinaria y un mayor liquidez de base de ISR que permita determinar el reparto de utilidades. Otro carta Santa Claus, incrementar los topes de deducciones de las inversiones en automóviles, beneficiando de mayor medida el uso de vehículos híbridos y eléctricos. Con el objeto de incentivar la economía automotriz y para estar acordes a las nuevas obligaciones internacionales de mantener e incentivar las energías limpias, el monto autorizado sea más acorde a los precios actualizados a los valores deducibles más comunes de un auto mediano estándar, y más aún a los que estén manufacturados por industrias ubicadas en territorio nacional, que es la nueva tendencia, dando un estímulo y facilidad. Legisladores, ya no los hay. Es importante aumentar eso. ¿Qué pasa con esto? Que todos pagan impuestos hasta 175, no se han actualizado, como lo vamos a ver, las cantidades desde hace muchos años. Se deben de actualizar acordes a época y tiempo que estamos viviendo.
Deducción de remanentes distribuibles de personas morales en el caso de los reciclos que actualmente no son deducibles. Miren, este nuevo régimen que se agrupa principalmente a las actividades empresariales y profesionales para evitar la elusión de pago de honorarios asimilados a salarios, que no es cierto tampoco eso. Porque si estamos en el reciclo, no les importa el impuesto sobre la renta, les importa el IVA. Los voy a sacar de ahí para que paguen como honorarios y paguen el IVA. Ahora, ¿en dónde es improcedente? Es improcedente incluir la fracción tercera del artículo 94, ya que dichos honorarios, administradores del Consejo de Administración, directivos, este quinto párrafo del artículo 96 establece la retención del 35%. Y más aún, ¿qué pasa si aparte recibo salarios? Resulta que la ley dice que los dos paguen el tributo como si fuera salarios. ¿Existe un comprobante fiscal de nómina que pueda hacer esto? Señor secretario de Hacienda, había que checarlo. Sociedades cooperativas de producción. Recordemos que las sociedades cooperativas hay 3, de servicios, de intereses y de producción. Y a la que se refiere, obviamente, a las que realizan actividades empresariales. Ojo, con un impacto social importante y una estabilidad económica que muchas veces supera a la de las iniciativas no colectivas, como lo establece su propia ley. Así como a la referencia de los anticipos y rendimientos que reciban los miembros de las sociedades o asociaciones civiles que no realizan actividades empresariales sino civiles, teniendo derecho a recibir dichos conceptos como un emolumento por ingresar de su trabajo desarrollado a través de una persona moral. Estos no realizan un trabajo personal independiente. Estos son unos como si fueran asalariados, pero son socios integrantes, miembros de estas sociedades. No confundan, por favor, señores diputados. Instalaciones en la compensación universal de beneficios. Esta reinstalación de la compensación universal. El diccionario jurídico de la UNAM establece el modo de extinción, porque habla de extinguir la obligación, igual que el decreto de Acapulco. Extinguir, no se extingue, porque el extinguir es el no pago. Es patear para enero, febrero o marzo los pagos que se deben de hacer. ¿De acuerdo? Recuerden que en el caso del Seguro Social, pues se siguen pagando algunas contribuciones del Seguro Social, aunque no estés trabajando, siempre y cuando estés dado de alta. ¿Qué pasa en la Ley Federal del Trabajo cuando se acaba la fuente de trabajo? No se liquida al trabajador, se les dan sus partes proporcionales y si tienen arriba de 15 años, pues obviamente su parte de los 12 días del doble del salario mínimo. Entonces, ¿qué dice? Extinción de la obligación en ambas partes debido a que dos relaciones obligacionales distintas son la vez deudor y acreedor principal, por lo que se neutraliza la deuda que ha de estar vencida, ser líquida y exigible. Derecho civil, extinción de dos deudas recíprocas hasta por el monto de la más débil. Actualmente el SAT y el Servicio de Administración Tributaria, a partir de 2014, robusteció cómo vamos a entregar la información, la contabilidad, la recepción, métodos de pago, CFDI, la información necesaria para determinar la base de las contribuciones, al igual que las fechas de causación y pago.
la posibilidad de saber si existen saldos a favor y con estos poder facilitar a los contribuyentes la compensación universal como lo marca el derecho federal común, ya que la compensación no es posible sino cuando las deudas son ciertas, líquidas y exigibles. ¿Qué es lo que quieres? Te debo 100, me debes 50, págame los 50, te pago los 100 y automáticamente por diferencia existe, no la compensación sale por el pago, por diferencia. Si tú sabes todos esos datos, ¿por qué nos obligas a no poder hacer o extinguir o reinstalar la compensación universal? Obviamente, otra que es importante es que la autoridad legisla a través de los formularios. El artículo 14, fracción segunda, inciso A, habla y nos cita que la participación de los trabajadores se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre en el ejercicio. La disminución a que se refiere se realizará en los pagos provisionales de ejercicio en forma acumulativa. La divido entre 8 y la parte que pueda yo disminuir, si puedo disminuir menos de la octava, se va para el siguiente y entonces disminuyo la falta y la octava parte del mes siguiente. Otra de las situaciones es la modificación de los requisitos para la que persona física pueda ser del reciclo. La autoridad durante el tiempo ha tratado de legislar una serie de mecanismos simplificados para el mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias en los contribuyentes, sobre todo de manera especial en el mundo de las personas físicas, actividades empresariales. La cuota fija, el régimen simplificado, el REPECO, el RIF y actualmente el RECICO, sin embargo, no ha logrado ningún resultado. Y les quiero decir que esta cuota fija, régimen simplificado y REPECO y el inicio del RIF vienen de la época neoliberal y están remasterizándolo, amasándolo con un famoso RECICO tan peligroso o más peligroso que el RIF. Más peligroso que el RIF. Nos hemos encontrado ahora que de repente a una persona física le dicen, ya te saqué del RECICO, ya estás en el régimen general porque rebasaste el monto para estar en ese régimen. Recuerden por favor que hay ingresos dentro de los 9 capítulos de la persona física que tienen que ver mucho con estos que no están contemplados, pero que sí suman para el límite, como las deducciones gravadas, como la venta que no es casa-habitación, ¿de acuerdo? La venta de no casa-habitación automáticamente te hace, ¿sí me explico?, un local comercial, o inclusive la venta de una casa-habitación que a mí me conviene que ahorita sea grabada, ¿sí?, porque tengo otra que quiero que sea exenta, automáticamente me puede sacar del límite. Eso no se toma en cuenta ni te lo avisa. Te lo dio a saber en la propia ley, pero en la miscelánea principalmente. Denle una checada. Aquí en nuestro programa de Fiscal a Fondo, hay programas de este RECICO y de la problemática, así como en el RIF, el régimen de incorporación fiscal, ¿sí?, de la peligrosidad de pertenecer a estos dos regímenes, que realmente es para los que no tienen otro ingreso. ¿De acuerdo? Bien.
seguimos. Los que no quieran pagar, pues no van a seguir sin pagar. Existe ya en la ley del impuesto sobre la renta los capítulos necesarios para que todo el patrimonio de la persona física, pues lo conozca la autoridad. Se incluye el poder de los socios de una persona moral. Se debe de incluir la persona. ¿Por qué? Porque puede ser socio de una persona moral, club deportivo, que qué demonios tiene que ver con dividendos, o del título 3 de una persona no lucrativa. Entonces, ¿de qué sirve esto? Les quiero decir que estos dos sí se pueden en el régimen de incorporación fiscal, y resulta que en el reciclo no. En el reciclo dice que no le interesa el impuesto sobre la renta, sino le interesa el IVA. Por eso lo saca a los asimilados a salario a honorarios. Hacer cumplir con las obligaciones constitucionales. Esto, por favor, existió hace muchos años la famosa cuota fija para los vendedores ambulantes, para los locatarios de los mercados sobre ruedas. No hay un régimen para que paguen sus impuestos, como existía en la ley del impuesto, la llamada cuota fija. ¿No quieres ponerlo? ¿El costo político es mucho? Pues cumple con tu obligación para que cumplas con las demás obligaciones, como vamos a ver más adelante. Subsidio al empleo. Esta es una burla. De 2013 a la fecha no se han actualizado esos límites. Ahora, obviamente, el área A, que digamos que son los del norte, son 7,900 en el 2023. Y para las áreas B, que para todos los demás que no son la zona norte, son 5,258.13. Un incremento del 282.10%. ¿A dónde está la actualización de este subsidio al empleo? Si nosotros nos vamos a lo que Canacintra está proponiendo, que sea de un 20%, pues la tabla ya es inoperante y obsoleta. Nuestras autoridades tienen que hacer la actualización para que sea congruente, que los cálculos sean necesarios y adecuarlos y actualizarle en beneficio de verdad para los trabajadores de más bajos recursos. Miren, todavía ahorita como estamos, ese de 5,000, todavía tiene un subsidio al empleo de esta cantidad de 354, ¿de acuerdo? Pero si tiene otros ingresos, pues va a subir esto con una facilidad impresionante. Eliminación o aumento de topes a las deducciones personales. Esto obviamente provoca que el contribuyente no solicite comprobantes si ya no los necesita. Situación nefasta también. ¿Por qué no se actualiza? Honorarios médicos y hospitalarios, por Dios. Es necesario incentivar la economía, que se podría hacer aumentando los límites deducibles. Hay en las deducciones personales, haciendo una doble legislación, para mi punto de vista, que es la que aumente los límites de las deducciones personales de los contribuyentes y de aquellos contribuyentes que no les sean surtidas sus recetas en las instituciones públicas o atendidos de sus padecimientos, puedan efectuar solicitando un comprobante que reúna requisitos fiscales en el caso de erogaciones relacionadas con horarios médicos y hospitalarios. Ya que la población con derecho a ellos no se ha visto correspondida en la proporción a sus aportaciones, y sus erogaciones han ido en aumento. La falta de atención en las instituciones públicas, el IMSS y el ISSSTE, y hablo esto no de la última que nos pusieron, que se quedó con todo el dinero y que seguimos igual o peor,
y a la falta absoluta de medicamentos, que ahora hay que ir a al Estado de México para ver ese gran lugar donde van a poner todos los medicamentos, como si estuviéramos un país de primer punto. Obviamente los causalientes, la necesidad de adquirirlos con cargo en su patrimonio. Estas solicitudes de vital importancia para el contribuyente que no tiene la alternativa, ni siquiera conserva su salud y su vida en caso de encontrarse en una operación. También con ello, obligar a los organismos gubernamentales a satisfacer las necesidades de los derechohabientes, al lograr que las personas presten sus servicios de medicina, expidan un CFDI y también cumplan con sus obligaciones constitucionales y paguen más pegados a la realidad. Si a mí me permiten que si no me atienden en el Seguro Social, en el ISSSTE o en el que me digas, ¿sí? Y voy a un doctor, pues que si a mí me da un comprobante, lo pueda yo deducir y con esto, estos facultativos tengan un ingreso más apegado a la realidad. Bien. Existe también desde el 2011 la posibilidad de deducir las colegiaturas para el servicio de enseñanza. 2011 tampoco se ha actualizado. Se debe de actualizar, ya no es lo mismo. A mí me estás actualizando todo. Mis obligaciones, mi UMA, y no hablo de la UMA, porque ya no hay tiempo, pero si no, aquí me podríamos estar todo el día. Dice que debido al 2011 al año 2023, la capacidad económica se ha visto afectada en forma sustancial, así como incluir en los estudios de licenciatura y posgrado. Es muy importante hacerlo, porque cada vez la preparación de nuestros jóvenes es importante para afrontar los retos que existe la tecnología. Aquí, si es un 72-81 la actualización, pues aquí está la propuesta de 2011 a 2023. ¿Que no ha habido aumento? Por supuesto que ha habido aumento, porque con estas cuentas que no se han actualizado, pues obviamente cada vez pago más impuesto porque puedo tener deducciones o, en este caso, beneficios que cada vez se convierten en menos. Bueno, y como conclusión a toda esta plática que he tenido con ustedes, de que sí hay un aumento de contribuciones, por supuesto, y reto a quien quiera que saberlo para que platiquemos de esto, sí, o debatirlo. La equidad en el pago de las contribuciones es un pilar fundamental para construir una sociedad justa y solidaria. Un sistema tributario equitativo no solo contribuye a reducir la desigualdad y promover la cohesión social, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y estimula el crecimiento económico sostenible. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar un sistema tributario justo y transparente que promueva la participación de los ciudadanos en la construcción de un futuro próspero y equitativo. Agradezco mucho, obviamente, a IMEFI que nos dé la oportunidad de platicar con ustedes. Cada quien con tema. Dicen que no hay reformas, por supuesto que sí las hay escondidas. Su servidor y amigo, José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe SC, cuyo teléfono es 55 26 53 75 80. Y mi correo es millaarufe@yahoo.com.mx. En redes sociales, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Se despide de ustedes deseándoles un feliz año, una Navidad con salud y en compañía de sus seres queridos y un próspero año nuevo que no lo veo muy halagüeño.
Nos vamos a enfrentar el próximo año a partir del septiembre, cuando despertemos de esta pesadilla con una realidad diferente. Sin aumento de contribuciones, los que vamos a seguir pagando somos los mismos y los que van a dejar de pagar van a ser los mismos. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestros programas Fiscal a Fondo o Debate Fiscal.